hemos escuchado la palabra y algunos al momento de escucharla también la han leído. Entonces te puedo preguntar perfectamente cuál es el verbo más importante de la primera lectura. ¿Cuál es el verbo más importante de la primera lectura que acabamos de escuchar? Estaban atentos. Generalmente el verbo más importante es el que más se repite. Hay un verbo que se repite muchas veces. Servir. El verbo servir. Y si comprendemos este verbo, entonces vamos a poder entrar luego en el Evangelio de Juan. Y por eso la Iglesia lo pondría como introducción para comprender este Evangelio. La palabra servir, servicio, servidor, es una palabra tan importante en la Biblia que el Mesías se llama servidor de Yahvé. Y la Virgen se llama servidora del Señor. O sea, es un título honorífico. No tiene nada que ver con lo que a veces nosotros entendemos por servir o servicio. Está más unido al tema del servilismo. Servir no es servir. Para la Escritura, servir es un privilegio. ¿Por qué? Porque el servicio es ser co-protagonista con Dios. El que sirve a Dios y su proyecto de amor y salvación. Dios lo invita, Dios lo constituye colaborador. Imagínense. Dios que llama a un hombre, a una mujer y le dice, ayúdame a realizar mi proyecto de amor y de salvación. Entonces en la Biblia, el verbo servir es muy importante y el título servidor mucho más importante. Josué, llegamos a Ezequiel, Josué, recordemos, es el que continuó la obra liberadora de Moisés. Moisés no vio la tierra prometida. Fue Josué el que condujo al pueblo a la promesa, al cumplimiento de la promesa. Entonces llegamos a Ezequiel, que también es un libro importante para el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos que Jesús habló con la samaritana cerca de Siquem. Es un lugar de alianza. Y aquí en Siquem, Josué es una pregunta fundamental. ¿A quién quieren servir? En otras palabras, ¿en qué proyecto vas a trabajar? ¿Tú quieres colaborar en qué proyecto? ¿En el de los ídolos que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, manos y no tocan, pies y no caminan? ¿O en el proyecto de Yahvé que te liberaba de Egipto? Tienes que elegir. Pero el corazón no puede estar dividido. Si se decide por los ídolos, muy bien, váyanse con los ídolos. Pero si se decide por Yahvé, Dios de Israel, eso tiene consecuencias en la vida. Y el pueblo prometió, serviremos al Señor de aquí en nuestro Dios. Esta palabra nos ayuda para poder hoy día acoger el final del capítulo 6 de San Juan, que lo hemos leído durante todos los domingos de agosto. 5 domingos leyendo solo San Juan. Pero ahora este discurso del pan de vida, que comenzó con un signo, ¿recordamos? Que multiplicó el pan para 5.000, se saciaron, hicieron hacerlo rey, él se escapó, y luego empieza a hablar cuáles son las obras de Dios, qué es lo que hay que hacer, y él habla del pan de vida, del maná que en el cielo, yo soy el pan de vida. Y el domingo pasado tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Discurso eucarístico. Y decíamos, tenemos que unirnos a su vida y a su persona. Eso es la carne y la sangre. Pero ahora el discurso se vuelve dramático. Podríamos decir, estamos en el sitio y hay que decidirse. Entonces el ambiente es difícil. Esto se llama, para los estudiosos, la crisis de Galilea. Esto ocurre en Cafarnaúm. Entonces,
y escuchan su lenguaje. Fíjense que hasta ahora hemos dicho, los judíos murmuran, la gente discutía, etc. Pero ahora son los discípulos los que murmuran, son los discípulos los que discuten. Es decir, aquellos que ya lo cogieron, que han gastado tiempo en él, que se entusiasmaron, que lo han seguido, que han encontrado un sentido para sus vidas en su palabra. Esos, sus discípulos, muchos de ellos decían, es duro el lenguaje. ¿Quién puede entenderlo? Es duro el lenguaje. Eso es muy importante porque los discípulos somos nosotros. Y hay en la Biblia discípulos que en un momento de su vida de fe dicen, qué duro es el lenguaje. O también, qué altas son tus exigencias. ¿Quién entiende lo que dices? Más todavía se hablaba de comer tu carne y beber su sangre. Qué brutal es tu lenguaje. Jesús no hace nada, no quita ninguna palabra. No hace nada porque la gente no se le vaya. ¿Qué hace un líder religioso o político? Bueno, tranza un poquito. Tranza o dulcifica el lenguaje, hace marketing. Es lo que hace la gente. Pero no dulcificó nada. Porque se sabe servidor de su padre. Se sabe coprotagonista del proyecto de su padre. Por eso no entra en transacciones. Y una palabra que es espíritu libre, la dice, con toda libertad. Eso no depende de los aplausos, ni de los éxitos, ni de la fama. Lejos de eso. Jesús aparece totalmente libre. Qué duro es este lenguaje. Eso le dice a los creyentes que mientras hay pan y mientras se multiplica el pan, todos creyentes y felices. El Señor les dijo, ustedes le buscan porque se llenaron el estómago, porque saciaron la panza, por eso lo buscan. No porque vieron signo, sino porque encontraron algo práctico. ¿Cuánta religión es así? ¿Cuánta fe depende de lo práctico, del pan para la panza? Yo te doy, tú me das una transacción económica con Dios. Y el día que no me dio, chao. Un Dios animal y semejanza. Un Dios en función, yo soy el Dios y Dios es el que me sirve. El servicio está al revés. Él me sirve a mí. Él entra en mi proyecto. El servicio al revés. Entonces, puede ocurrirnos muchos de sus discípulos que digan, hasta aquí no más llegado. Es duro el lenguaje. Y el lenguaje de la Eucaristía es el más duro de todos. ¿Por qué? Porque te pones tú, Señor, como absoluto. Ay, pero ¿cómo hacer absoluto si todo está relativo? Y ahora parece como absoluto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que es en comunión con mi persona, el que acepta mi palabra y mi vida, vive eternamente. Y entonces, es como el momento de la decisión. Pensemos en los pololos. Nadie tiene vocación de pololo eterno. Uno pololea para casarse, y un proyecto de vida. Entonces los pololos ya se quieren. Llega un momento y dicen, mira, hacerlo. Y toman una decisión. ¿Qué saben ellos del futuro? Nada. ¿Qué certeza tienen de que le va a resultar? Nada. Ninguna certeza. Pura fe. Porque se quieren, porque confían, dicen ya, hagamos este proyecto. Se parece también a la respuesta que dio la mujer de Einstein cuando le preguntaron, señora, ¿y usted entiende la teoría de la relatividad? Y ella dijo, no entiendo nada de la teoría de la relatividad, pero creo en mi marido. Mi marido no miente,
Mi marido es un científico serio, yo le creo a él, aunque no entiendo nada de la teoría de la relatividad. Algo de esto hay. Y entonces Jesús, como en Siquem, un día en Israel, al terminar este discurso, al comprender que el lenguaje y las exigencias son duras, entonces, ante esa realidad, le dice a sus discípulos: ¿qué hacemos? ¿Te casarías conmigo? Y algunos dijeron: no, me está pidiendo mucho. Yo quiero mi libertad, yo me proyecto en mis cosas, y Jesús es muy exigente. Y me lo pide todo. Y entonces, el Señor sabía que algunos no creían. Y así, muchos, desde ese momento, muchos, no pocos, muchos, se alejaron de Él y dejaron de acompañarlo. Crisis. La palabra de Jesús y la palabra sobre la Eucaristía hizo que muchos ya no lo siguieran. Y Él no hizo nada por cambiar la situación. Y ahora, de esos 5.000 quedan 12. De 5.000 quedan 12. Y a los 12 le dice con toda libertad: ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes saben? Y aparece este magnífico Pedro, que no nos cansamos de admirar. Simón Pedro le respondió: Señor, aquí iremos. Un plural. Está hablando a nosotros. Él toma la palabra. ¿Y a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Magnífico Pedro. Una fe todavía imperfecta. ¿Por qué? ¿Cómo sigue la historia de Pedro? Bueno, Pedro está seguro que antes que el gallo cante 2 veces, me habrá negado 3. Y Pedro negó también lo dejó. Aquí no, pero después sí. Aquí ya lo dejó Judas. Muchos lo dejaron, entre ellos Judas ya lo había dejado. Pedro dice: yo te seguiré, y los otros también, pero igual lo dejaron. Y entonces, ¿por qué es importante este Evangelio? Porque nos habla de nuestra propia fe. Y el Señor nos dice: mire, ¿te casarías conmigo? Porque la relación con Jesús es así, es total y para siempre. Pero mi lenguaje es duro y mis exigencias son altas. Pero Pedro dice: aunque sea así, y aunque experimente yo mi flaqueza y mi debilidad, y tu evangelio me parezca tremendamente exigente, yo no me siento a la altura del mundo, y aunque muchas veces te niegue, sé que tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iría a pesar de mi flaqueza, a pesar de mi pecado? ¿A dónde iría? Y el Señor nos dice: pero mis palabras son espíritu y vida. Como diciendo: mira, si yo sé que eres frágil, si toda la historia de la iglesia es una historia de fragilidades, pero aún así me amas. Entonces Pedro da el paso, aunque, como digo, todavía imperfecto, pero eso es la fe. La fe es un progreso hacia una plenitud, esa experiencia de profundidad cada vez más definitiva del encuentro con el Señor y la apertura de la acción del Espíritu Santo. Entonces el discípulo duda, traiciona, se echa atrás, cuestiona, se arrepiente. Eso es un discípulo. ¿Quién tiene una fe cierta, perfecta, magnífica, estupenda? Los fanáticos. ¿También un fanático dudar otra vez? Los fanáticos no dudan. El discípulo sí. Y el discípulo puede decirle a su Señor: qué duro es tu lenguaje. Pero puede decir. Y sigue siendo discípulo. El fanático no, se lo traga todo y dice: qué lindo todo esto. Típico del fanático. La fe no. La fe se pone frente a un Señor que una y otra vez nos llama y nos dice: no temas de tu flaqueza, no temas de tu fragilidad, porque yo te doy mi espíritu para responder.
Y el discípulo se transforma en un hombre transfigurado por el Espíritu para dar el sí de un auténtico servidor. Entonces, me parece que es un evangelio maravilloso. Y podemos decir siempre al Señor, ¿qué queríamos? ¿Qué queríamos? Entonces, le contestaba Erasmo de Rotterdam a Lutero, cuando dije que Lutero estaba preparándose una iglesia imperfecta y pecadora, y Erasmo le manda una carta y le contesta y le dice, mira, ¿por qué al día Jesús ya le dijo a la iglesia? Y entonces Erasmo le dice, mira, yo preparé para la iglesia, con esperanza que la iglesia sea mejor cada vez más. Y yo permanezco en la iglesia desde el momento que ella está obligada a aceptarme a mí, en la esperanza de que yo quiera ser mejor. La iglesia somos nosotros. En la esperanza de dar una respuesta a Cristo cada día mayor, cada día más perfecta. Eso es obra del Espíritu. En la medida de nuestra humildad, de nuestros ser discípulos y de querer hacer el camino.